algo, levanto la copa, reflexiono, miro hacia atrás, pido los deseos y vuelvo a arrancar y se va dando como, en las organizaciones se llaman pulsos, ¿sí? Cuando hablamos de ciclos hablamos de los pulsos, ¿no es cierto? Que hacen que mire un poco para atrás, planifique para adelante y vaya. Típicamente en las organizaciones tradicionales lo que marcaba nuestros pulsos eran de manera anual y lo que generalmente guiaba esto eran los ciclos presupuestarios que se hacían anualmente o el área de administración y finanzas que son los que nos hacen reflexionar en cuánto gastamos hacia atrás y cuánto proyectamos hacia adelante. Bueno, OKRs viene a contribuir a esto y uno de los cambios que trae es el hablar de ciclos más cortos, por eso es que se logran organizaciones más responsivas, es decir, no pensemos tanto a 12 meses, sino que hagamos ciclos más largos. ¿Y qué sucede entre ciclo y ciclo, ¿no? O sea, entre que algo arranca y cómo eso cierra. Tenemos cuatro grandes hitos que suceden o marca el ciclo de OKRs. Por un lado, lo que es la parte de la planificación. Esto en el momento en el que empiezo a pensar y decir, bueno, ¿qué quiero lograr? ¿A dónde quiero ir? ¿Cuáles van a ser mis OKRs? Así arranca el ciclo, nace el ciclo a partir de un espacio de planificación. Para después, posteriormente, que esto no se caiga y que quede allá en la nada y se revise un mes antes de cerrar el ciclo, sino que empiezo a tener o a medir el progreso y a evaluar. Por eso también parte de las necesidades que tiene el modelo de OKRs es impulsar una cultura basada en datos. O sea, estos datos o estas métricas, estos KRs, deben estar lo más en real time posible para poder ir viendo si aquellas iniciativas que yo estoy haciendo van teniendo el impacto que yo esperaba y voy pudiendo impactar en estos outcomes, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son mis iniciativas? ¿Vienen funcionando? ¿Qué otras iniciativas necesito sumar? Para después pasamos posterior a la etapa del seguimiento, ya empezamos a cerrar el ciclo mediante dos espacios. Uno es el de la revisión final, que finalmente lo que se dice es, bueno, ¿cómo me fue? ¿Cómo cerraron estos OKRs, ¿no? En relación a mi línea base o mi meta que tenía, ¿cómo cerraron esos OKRs? ¿Me fue bien? ¿Me fue mal? ¿Qué aprendí? Y después, un espacio de reflexión, que lo que intenta hacer es reflexionar no sobre cómo se agarraron mis OKRs, sino que aprendí del proceso, ¿sí? ¿Cuál fue la duración del ciclo? ¿Fue la ideal? El otro día leíamos un informe, un informe de OKRs, después también podemos ahí poner a disposición, que el 75% de las organizaciones utiliza como duración del ciclo cuando lanza OKRs, ciclos trimestrales. Típicamente, creo que sí, más del 70%, y ahora se está empezando a utilizar ciclos cuatrimestrales. Entonces, arranco, defino en la etapa de planificación cuáles van a ser mis OKRs y al cabo de los 3, 4 meses hago un cierre, hago una reflexión, aprendo, capitalizo aprendizajes y a partir de ahí vuelvo a setear OKRs y se produce lo que es el aprendizaje espiralado, ¿sí? Con los aprendizajes que traigo del ciclo pasado. Acá vamos a empezar a mostrarles el primer caso real de esto que sucede o de estos aprendizajes que sacan los equipos tras cerrar el ciclo. Es un equipo que, esto es en la industria de la construcción, plantean su objetivo, que querían ser la mejor opción para los clientes y tenían un resultado clave o tenían una métrica que querían mover, que era la alianza, digamos, o que los clientes, digamos, sean promotores para lo que eran las obras que ellos estaban realizando. A partir de ahí se realizan, bueno, algunas iniciativas, acá pusimos una representación de las más importantes que ellos traquean, y lo interesante de esto es de que al momento de cerrar el ciclo, lo que ponen es en frío un análisis de decir qué iniciativas funcionaron, qué iniciativas no pudimos traccionar y qué aprendimos en el proceso. De estas 6 iniciativas, ellos entendieron cuál era aquel gran punto de dolor de los clientes y qué era lo que más valoraban para que sean promotores.
terminó siendo un informe que incluso después se puso a disposición de la Cámara de la Construcción, hasta que incluso pudo ser un eventual producto de valor para el sector. Pero lo interesante es este proceso reflexivo o estos aprendizajes que se sacan al cerrar el ciclo, ¿sí? Entonces, ellos en ese quarter no pudieron mover la métrica o el índice de satisfacción, pero habían entendido cuál era el punto de dolor, pudieron hacerlo escalable y sistematizado, y al quarter siguiente sí pudieron mover la métrica que estaban deseando, digamos. O sea, pudieron aprender, por eso las iniciativas vienen a ser como un puente o una oportunidad para experimentar y aprender cuál es el gran atributo de valor para mover el KR. Asimismo, también les sucedió de que había iniciativas que ellos no habían podido traccionar por el alcance que tenían en el equipo de trabajo. Había algunos beneficios que le querían dar a los colaboradores para adecuarse a sus curvas de demanda que no habían podido traccionar porque ese equipo no tenía gente de recursos humanos para acompañar eso. Entonces, al quarter siguiente sumaron, empezaron a armar equipos más interdisciplinarios, ¿sí? Un poco estas son las reflexiones, digamos, este es el caso real que les queríamos compartir para ver la importancia de hablar de un ciclo y cerrarlo y generar aprendizajes en frío, digamos, más que ir haciéndolos constantemente, que a veces te lleva puesta como la diaria, ¿sí? Otro concepto que queríamos traer acá es el concepto de alineación, ¿sí? Cuando hablábamos de la primer parte, del primer hito este que se daba de la planificación, en el cual los equipos escriben sus OKRs, hay un orden también sugerido para propiciar o fomentar la autonomía alineada. Esto implica, digamos, lo que vemos en el recuadro en línea punteada, que parte de este proceso o inicia, es un proceso que típicamente dura entre 4 a 6 semanas y que nace con la declaración o la escritura de los OKRs a nivel de compañía. Que esos OKRs a nivel de compañía están alineados a lo que son los pilares estratégicos que también a su vez tratan de bajar lo que es el propósito y la visión, ¿sí? Una vez que están escritos los OKRs de la compañía, cada equipo, por eso también una de las bondades que trae este marco es el del compromiso, cada equipo se alinea y entendiendo cuáles son los OKRs a nivel de compañía, escribe sus propios OKRs y de claro se realiza la alineación o se logra esta coherencia organizacional, ¿sí? Entonces se descentraliza la estrategia porque cada uno elige su estrategia, pero entiende en qué marco está trabajando para que esa estrategia sea coherente con la estrategia organizacional. Por eso es que hablamos de que el proceso de planificación lo que promueve es una autonomía alineada en los equipos de trabajos. Miren, acá les voy a mostrar, les traemos otro caso real. Este es una fintech, una billetera virtual. También acá pusimos como algunas métricas, pero para contar el proceso, ¿no es cierto? A nivel organización se trazan los objetivos, 3 objetivos, cada uno con sus resultados claves. Tenían como foco en la consolidación, en la sustentabilidad del negocio. Siempre las startups, el desafío que tienen siempre es llegar al P&L o al punto de equilibrio, entonces hacerlo sustentable y que no tenga solamente usuarios, sino que esos usuarios generen cierta solidez en el negocio. Y bueno, ser referente de marca empleadora. Una vez que se escriben o que se realiza la escritura a nivel organizacional, los equipos empiezan a escribir. Entonces, en este caso era el equipo, el objetivo o la métrica que se quería mover a nivel organizacional era el ratio de conversión. Ese era uno de los KRs que se habían propuesto. Entonces, el equipo de onboarding dice, bueno, yo para contribuir al ratio de conversión, lo que voy a tratar es o sea, no podían adherir a esa métrica que era mejorar el ratio de conversión porque desde el equipo de onboarding hay campañas de marketing o cosas que hacen otros equipos a la cual hoy no puedo contribuir, pero sí puedo contribuir en mover la satisfacción de un proceso para que eso impacte de alguna manera en el ratio de conversión, ¿sí? Entonces empezamos a tener conciencia de los grandes focos y cada equipo va declarando o va viendo cómo puede contribuir a un KR o a los OKRs a nivel desde su lógica o desde su alcance, ¿sí? O lo otro era reducir el tiempo de onboarding entre que un usuario empieza a loguear, se carga todos los datos, bueno,
querían disminuir ese tiempo para que eso mejore también el ratio de conversión, que era una de las métricas a nivel global. Este es un caso para mostrar como algunos beneficios que tiene la alineación. Y acá les traemos otro. Este caso está puesta toda la información, pero lo que pasaron fue de que los equipos tenían, los OKRs, se había empezado a trabajar a nivel de equipos y los equipos se veían, como lo vemos en la parte de la derecha, cada equipo había escrito sus propios OKRs, pero no estaban alineados entre sí. Entonces, los silos se seguían sucediendo. Lo que hicimos en este equipo de trabajo fue declarar los OKRs a nivel organizacional y a partir de ahí cada equipo fue empujando o fue tratando de adherir para impactar a partir de cuál era la estrategia que teníamos a nivel de organización. En este caso, había sucedido de que, bueno, esto es una estrategia que están adoptando muchas de las organizaciones de Argentina, bueno, que por las variabilidades que hay en el tipo de cambio es una estrategia de regionalización, de aumentar las ventas en moneda extranjera. Entonces, un equipo comercial dice, bueno, yo no salía afuera, voy a tratar de convertir un poco más de las ventas en el exterior. Y un equipo que estaba vinculado en la parte de administración dice, bueno, yo no puedo adherir a las ventas, pero voy a tratar de mejorar el tiempo de cobranza para que impacte más rápido la facturación. Entonces, de esa manera, vemos cómo este proceso de autonomía alineada, sin perder la identidad de cada uno de los equipos o la escritura individual de cada uno de los equipos, se va alineando en la organización. Entonces, se logra lo que es la coherencia organizacional. Y acá les quería preguntar, a ver si vamos con el chat, del 1 al 10, si tuvieran que decir cuán alineados ven que están las organizaciones en las que hoy trabajan. Ahí escuchaba hace un ratito lo de los hilos. Si tuviesen que evaluar y decir, bueno, en mi organización estamos alineados bueno, a mí me gustaría que pongan un numerito del 1 al 10, a ver si... A ver qué dicen. ¿Cuán alineados estamos? ¿Cuánto estamos más del lado de un 3, un 6? 7, bien, 7. 3, también tenemos oportunidades 9. 4. Bueno, esto es uno de los beneficios que trae OKRs, ¿no? De que algo que se veía más descentralizado, como llevamos la estrategia, que no se vean distintas organizaciones, sino que vernos todos como parte 6, bien, 7. Bueno, ahí vamos, tratando de buscar la alineación como una ventaja competitiva para todos remar en la misma dirección. Y eso es lo que tratamos de traer con OKRs. Bien. Bueno, avanzamos un poquito más. Acá. En relación a esto, John Doerr trae como Doerr con 2 R, trae esta frase que dice, hay tanta gente trabajando para lograr tan poco, ¿no? Que es un poco el espíritu de realizar un proceso de alineación y de que la información sea transparente y distribuida a lo largo y a lo ancho de la organización. Un poco ya pasando, ya vimos la parte de ciclo y de alineación, veamos un poco cómo es la implementación, ¿no? Bueno,